viene un poco de familia porque en Alcañiz había carreras en el circuito urbano, en el circuito Guadalupe. He vivido toda mi vida en la línea de meta y entonces veía cómo pasaban los coches de carreras. Mi abuelo Ángel, que le llamaban el cureta, él estuvo dentro de la organización de esas carreras. Siempre tenía el interés de, cuando íbamos a la playa, pues montarme en los karts de alquiler y demás. Y también es cierto que en mi familia teníamos un kart de tierra y desde los 6 años iba como una loca por los caminos de Alcañiz derrapando con ese kart. Siempre lo digo y es que el mayor equipo de mi vida es mi familia. Ese es el equipo más importante que han estado y siguen estando. Mis padres y mi hermano han estado siempre ahí. Me voy a emocionar y todo. Pero desde que tengo, bueno, pues desde los 6 años que empecé en este mundo, nunca me han dicho no hagas esto, es un deporte de hombres, es muy difícil, no, siempre han estado ahí. Mi madre, me acuerdo bueno, hasta estos últimos años, tenemos una libreta en la que apuntábamos todos los posibles patrocinadores, empresas para llamarlos. Para mí el mayor obstáculo en este deporte son el buscar las ayudas. Entonces, no me cabe en la cabeza que un niño, pues imagínate, pues un niño de 13 años, de 14 años, una niña, que esté disfrutando del deporte que hace, tenga que dejarlo. Y eso me pasó a mí en el año 2011. Yo me acuerdo de llegar un día del cole y me dijo mi madre, no podemos seguir compitiendo. Como los límites nos los ponemos nosotros mismos, dije, no, esto no puede ser, entonces tengo que intentar volver a este mundo. Me presenté a una selección de slalom y salí clasificada. Entonces, con esa beca pude competir todo ese año en el Campeonato de Aragón de Slalom y a partir de ahí ya no lo he vuelto a dejar. Considero muy importante la salud mental del piloto. La mente va más rápido que el corazón. Con la cabeza yo a veces le doy muchas vueltas a las cosas y el psicólogo es el que me ayuda a sostener realmente lo que tengo que sostener. Siempre me dice lo mismo, porque a veces le llego, pues es que mira, los patrocinadores, pues es que en la prensa, pues es que han dicho esto de mí, pues es que lo otro. Y me dice, Laura, cuando tú tenías 12 años, esa niña, ¿por qué competía? Y le digo, pues competía porque era feliz y porque disfrutaba de lo que hacía. Pues coge de la mano a esa niña y llévatela a donde estás ahora. Hay que ser valiente, porque al fin y al cabo es un deporte de riesgo. Hay que ser inteligente y yo qué sé, esto siempre me lo dice Eduardo. Laura, las carreras no se ganan en la primera curva. Entonces ahí le das al coco y dices, vale, como si en la salida puedo arriesgarlo todo y adelantar a 3, por ejemplo, en ese momento también puedes perderlo todo, ¿no? Luego también considero muy importante la preparación física, porque estar dentro de un coche a pleno rendimiento, con 30 grados, con el mono de carreras, la ropa ignífuga, el sotocasco, el casco encima, los guantes. Entonces, claro, hay que estar fuerte físicamente. Por lo tanto, el físico lo trabajo mediante el crossfit, bicicleta, natación. Para mí, el punto de inflexión es cuando me vi en Marsella, en los FIA Motorsport Games, representando a la Federación Española de Automovilismo, representando a España. Cruzando el escenario con la bandera de España, dije, he llegado pues donde quería llegar cuando tenía 12 años. Cuando se va a apagar el semáforo, imagínate todos los motores rugiendo. Eso es una sensación que no me lo ha dado nada. Yo no quiero ser la Laura de hace 15 años. Ahora soy una Laura versión 2.0 y siempre buscar esa mejoría. Hay una frase que me gusta mucho, que siempre la digo en las charlas cuando voy a los colegios, y es que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Y aquí pues, tenéis a una persona que está viviendo su sueño, que la suerte se trabaja y que todo el mundo puede llegar allá donde quiera con el mero hecho de esforzarse, de sacrificarse y sobre todo de tener ilusión y pasión por lo que hace.